Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad vamos a estar presentando los anuncios semanales de la Iglesia de Dios en Sánchez Libertad y Del. Los lunes tenemos doctrina de 7 a 8 p.m. junto a la pastora Rodis Polanco. Los martes a las 5 de la tarde tendremos nuestro evangelismo dirigido por las damas y a las 8 de la noche tendremos nuestro discipulado dirigido por el pastor Pedro Julio Fernández por nuestras plataformas YouTube y Facebook. Los miércoles tendremos nuestro evangelismo dirigido por los caballeros de 7 a 8 p.m. Los jueves tenemos nuestro servicio de sociedades de 7:20 a 8:45 y este jueves dirigen las damas. Los sábados tenemos evangelismos en las calles de 5 a 7 p.m. Y los domingos recordaré nuestros dos servicios de 8 a 9 y de 10 a 11. Dios les bendiga, les esperamos. Amén. Aquí en esta noche tenemos caras hermosas, tenemos visita, tenemos por aquí a Ariel. Ariel puede ponerse sobre sus pies. Ariel es nuevo creyente. Gloria a Dios, un aplauso al Señor por él. También tenemos a Flor de Lisa, a Madeline, también son cristianas y ellas nos están visitando en esta noche. Bienvenida de nuevo entonces. Amén. Ok, entonces ahora toca la parte del primer mensaje, que este primer mensaje va a estar siendo predicado por una persona muy especial, un joven que ha crecido mucho y aunque yo no soy tan viejo lo he visto crecer también. Entonces vamos a ponernos de pie y estemos orando por este hermano. Amante Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, porque tu misericordia nos ha guiado hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque por tu sacrificio y porque tú nos amaste de tal manera, hoy estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, por el predicador, que tú lo uses, Señor, como ofrenda, Señor, agradable a tus pies, Padre. Que tu palabra esté saliendo por su boca, Padre, y que esté llegando a cada uno de los corazones necesitados, Señor. Bendice, Señor, su vida y bendice, Señor, cada palabra que él diga, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y por este lugar está pasando Samuel Tavares. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga más. Le doy gracias al Señor y a todos ustedes por darme el privilegio de aprender junto con ustedes de la gloria y la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3:16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos amaste y enviaste a tu Hijo para perdonar nuestros pecados. Que no nos vayamos de aquí siendo iguales, sino que aprendamos y nos vayamos con una lección de vida. Amén. Pueden sentarse. El problema que la mayoría de cristianos se enfrentan en el siglo XXI es que nos olvidamos del gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros y por consecuencia somos malagradecidos. Él entregó a su único Hijo para cada uno de nosotros y nos perdonó, aunque cada día le faltamos más y más el respeto con nuestros pecados. Él nos ama lo suficiente para castigarnos en nuestras vidas diarias y al mismo tiempo premiarnos con nuestras victorias y derrotas y siempre darnos una lección para que sigamos creciendo como personas. Y ahí llega la pregunta, si Él nos ama tanto, entonces ¿por qué no podemos parar de pecar? ¿Por qué no le
¿por qué no le demostramos ese amor para atrás? Y esto se debe al simple hecho de que no somos perfectos, somos llenos de pecado y eso no puede cambiar. Todos somos así. La diferencia es que algunas personas no se han dejado llevar de esa naturaleza y en vez de dejarse guiar por nuestra naturaleza pecaminosa, se dejan guiar por el Señor, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente, nosotros no somos perfectos, como acabo de decir. No podemos vencer por nuestras propias fuerzas esta naturaleza, pero con ayuda de Dios podemos hacerlo, viviendo una vida recta y guiada por Él. Esto se logra de una sola manera, y es como dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. La única forma de vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor nos pide es buscarlo día y noche y vivir una vida que Él le agrada. Y esto se logra orando, leyendo su palabra y meditando en ella, ayunando y hablándole de Él a las ovejas perdidas que vemos por ahí. Y en general viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere. Esto es algo que nosotros ya sabemos, los que llevamos un tiempo en el Evangelio. El problema es que a veces hacemos las cosas al revés. Esperamos esa pasión y que el interés nos llegue a nosotros para después vivir una vida que ponga al Señor primero, cuando en verdad es al revés. Cuando buscamos al Señor, esa pasión y ese interés crece por sí solo. Haciendo esto es la única manera de despertar esa pasión. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job 27, 1 al 6. Reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma está en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job fue un hombre que probablemente ha sufrido más que las mayorías que estamos aquí. Él perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes y personas tan cercanas como su esposa le decían que se aleje y niegue al Señor. Y aún así él se mantuvo fuerte y siguió adorando al Señor día y noche y no flaqueó. Esto toma un nivel de fe extremo para estar dispuesto a perderlo todo por el Señor y aún así mantenerse en esa convicción. Estar dispuesto a dejar a un lado todos los placeres, la vida física, para ascender y conseguir la vida eterna. Así que hermanos, vamos a vivir una vida sumisa y amorosa, a acercarnos más a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Vamos con Él porque el tiempo apremia y cuando Él venga no van a haber segundas oportunidades. Que el Señor le bendiga. Denle un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Aleluya. Hay que darle gracias a Dios porque Él nos da el privilegio de estar en su santo templo y quizás muchos no tienen ese privilegio, no tienen esa oportunidad. Sin embargo, Dios nos ha dado eso que muchos quieren. Amén. Vamos ahora a estar presentando a nuestro segundo predicador, que es un jovencito que por lo menos durante el tiempo que tengo acá congregándome he visto que es un joven muy maduro a pesar de su edad. Yo le tengo mucha admiración, mucho cariño, mucho respeto y me he comprometido en ayudarle en todo lo que yo pueda porque sé que eres un joven con un corazón sano que quiere agradar a Dios. Amén. Vamos a estar puestos de pie para así estar orando por ese vaso especial. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu amor siempre está con nosotros, siempre nos persigue, siempre nos bendices, siempre nos busca para decirnos cuánto nos amas, Señor. Estamos agradecidos, Padre, eternamente por todo lo que has hecho por nosotros, por tu sacrificio, que sabemos, Padre amado, que no fue en vano. En esta hora, Señor, vengo a presentarte este vaso que tú has escogido para que tú hables a través de él, para que hable a nuestros corazones. Por eso te pedimos que sean nuestros corazones terreno de tierra buena, para que esta palabra que será sembrada en nuestros corazones dé fruto. En el nombre poderoso de Jesús, usa a tu Hijo. Amén, amén
Y con un aplauso a Dios, nuestro querido hermano. Aleluya. Mis amados hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Para mí es de sumo honor y de sumo gozo estar aquí compartiendo de la palabra con cada uno de ustedes también. También me siento honrado porque es la primera vez que mi abuela, de parte de mi mamá, me va a ver predicando, entonces un poco nervioso, sí. Pero para mí es de sumo honor y de suma honra que ella esté aquí. Quiero aclarar, por si acaso, Samuel y yo no nos coordinamos tampoco. Sí nos coordinamos para venir combinados de negro, pero no nos coordinamos para hablar de lo mismo. Y el tema que vamos a tratar esta noche es porque de tal manera. ¿Y qué es porque de tal manera? ¿Qué significa porque de tal manera? Lo tengo aquí anotado. ¿Qué significado tienen estas dos palabras que están juntas, que funcionan en conjunto? Y me llama la atención que es como si fuese algo extraordinario. Y aquí tengo el significado. De tal manera puede leerse en dos sentidos. Puede significar así, de este modo. Su propósito sería explicar cómo es o cómo se hace cierta cosa, pero también puede entenderse como tanto, mucho, expresaría la intensidad o la cantidad de una acción o sentimiento. Y me llama la atención el significado que tiene esta palabra, porque pudimos ver en el primer mensaje, que lo vamos a ver, porque de tal manera. Esto se refiere a cantidad, porque de tal manera, y a modo también, porque de tal manera hizo esto y lo otro. Pero vamos a leer, y quiero que se guarden estos dos textos. Si quieren se puede quedar sentados, no importa, porque vamos a estar leyendo bastante. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 16. Que lo pueden poner en la pantalla. Ya está en la pantalla, gracias. Pero a mí me gusta leerlo aquí. San Juan 3:16. Y el subtítulo que tiene este versículo es: de tal manera amó Dios al mundo. Pero vamos a leer el texto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y vamos a buscar en el Evangelio. Quiero que se guarden y que anoten por algún lado, ¿verdad? Que este versículo, Juan 3:16, porque lo vamos a estar utilizando a lo largo del mensaje. Y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias San Lucas capítulo 15, verso 1 al 7. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El subtítulo de este versículo dice: parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Y vamos a llegar ya sí al texto a que le vamos a aplicar estos dos versículos. Y en el mismo capítulo 15 de San Lucas, en su versículo 11, vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Es una parábola que, aunque yo ya haya predicado sobre ella, es una parábola que me llega, que su enseñanza para mí tiene un gran impacto, pues no solamente te deja una enseñanza del arrepentimiento, sino que si lo vemos desde distintos puntos de vista, tenemos distintas enseñanzas, porque la palabra de Dios es nueva y buena cada día. También el versículo 11 de este mismo capítulo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí, y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y llevaba y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Gloria a Dios. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarle. Vamos a dejarlo hasta ahí. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no hay que buscarle ni darle mucha vuelta. Porque de tal manera, vamos a empezar ya. Porque de tal manera, este versículo de Juan 3:16 diría yo que es uno de los engranajes, donde el versículo principal donde se resume la Biblia. El plan que Dios tuvo para con nosotros, diría yo que se resume en este capítulo, en este versículo. Porque el amor de Dios se muestra porque de tal manera, y como leímos al principio el significado de tal manera, de manera increíble e incomparable, de manera sobrehumana, Dios tiene este amor para con nosotros. Y quise entrar a lo que es el hijo pródigo y el hijo prodigio, porque es una parábola que simplifica el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Como ese hijo, aunque le dijo a su padre: dame lo mío, que me voy de mi casa, que me voy porque ya estoy cansado de vivir aquí, aún su padre, cuando su hijo volvió arrepentido, aún su padre, sabiendo lo que le hizo, sabiendo que, por ejemplo, quizá tenía ese dinero ahorrado, guardado para comprar más terreno, por ejemplo, se lo tuvo que dar a su hijo para que se fuera a malgastarlo. Y quiero
poner este ejemplo para aplicarlo para la vida de cada uno de nosotros, pues a veces Dios nos da bendición, pero después nos olvidamos de quién es Dios. Amén. Nosotros nos enfocamos tanto en la bendición y nos enfocamos tanto en pedirle a Dios que después nos olvidamos de quién es Dios y quién es que da verdaderamente la bendición. Amén. Y me llama mucho la atención esta parte. Y ahí mismo quise entrar. Bueno, Dios me dio el versículo de... Si el último versículo de San Lucas 15, del 1 al 7, que dice, que el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Esto se aplica a la misma parábola del hijo pródigo. Pues su padre, cuando el hijo pródigo volvió arrepentido, cuando volvió de malgastar, de explotar la bendición sin acordarse del que da la bendición, que es Dios, vuelve diciendo: Padre, estoy arrepentido, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo. Quiero que tú me des una segunda oportunidad. Y me llama la atención, la verdad. A mí me llama la atención muchas cosas, escúchenme. Y me llama la atención la parte que dice: y el Padre se movió a misericordia. Y el Padre se movió a misericordia, hizo fiesta. ¿Por qué? ¿Pero por qué hizo fiesta? Porque mi hijo que estaba perdido, muerto, está vivo ahora. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros cuando vamos. Ese amor que nos llama, que de tal manera Dios nos ama de tal manera que cuando nosotros venimos a Él arrepentidos, Dios nos perdona, se mueve a misericordia. ¿Y qué hace? Hace fiesta. Entonces, mis amados hermanos, lo que yo quiero que ustedes comprendan y entiendan esta noche es que el amor de Dios es de tal manera que nosotros no lo podemos comprender. Y quiero, como el tema central es de tal manera, y nos enfocamos en de tal manera, Dios amó al mundo. Quiero enfocarme ahora en decir de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? Que ya lo leímos al principio. Como ya dijimos al principio, de tal manera puede expresarse o puede usarse para expresar algo que es demasiado extraordinario. Y existen muchos personajes. Bueno, en la Biblia habla muchas cosas usando como estas dos palabras de trasfondo, o que se pueden utilizar de trasfondo. Por ejemplo, en la historia de Job, en sus primeros capítulos, tenemos que Job era un hombre la Biblia lo describía de tal manera que la Biblia misma dice que era un hombre de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, varón perfecto. La Biblia le daba esa descripción que de tal manera que cualquiera dice: wow, este hombre sabe. Pero Job pasó tantas calamidades que de tal manera Dios permitió esas calamidades para probar que en su corazón verdaderamente reinaba Dios. Porque recordemos que Job es un hombre rico. Y cualquiera dice: no, Job nada más servía a Dios porque Dios le daba todo lo que él tenía. Pero no, pues cuando pasó todas sus calamidades, se demostró que el corazón de Dios era de tal manera que agradaba a Dios. Otro ejemplo que me gusta mucho este personaje es Josué.
Josué era un muchacho que Dios le había entregado una promesa y un sueño. Pero cuando sus hermanos tuvieron tanta envidia de él, que José, me confundí, que sus hermanos tuvieron tanta envidia, Dios le permitió estas pruebas para que de tal manera o por medio de estas pruebas pueda madurar y pueda demostrar y se vea que en su corazón reinaba Dios. Otro que me gustaría mencionar, el tocayo mío, Moisés. Moisés fue otro que Dios trabajó en su corazón, que de tal manera pudo libertar al pueblo de Egipto. Pero nótate algo, en todas las veces que he mencionado de tal manera, hay algo que se menciona primero y es Dios. Primero, sin Dios tú no puedes trabajar o ser de tal manera. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque todos estemos pasando por pruebas y por dificultades, no es la verdad que no es lo mismo si tú lo estás pasando con Dios que sin Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú pasas una prueba con Dios, tú la pasas de tal manera creyendo que Dios te va a sustentar y te va a dar ese soporte, como dice la Biblia. Dios, Jehová es mi roca fuerte y es la roca del ángulo. Y cuando tú no tienes a Dios en medio de tus pruebas y de tus tribulaciones, ese de tal manera no existe. Sí van a pasar, pues la Biblia misma lo dice, todo es una leve tribulación momentánea. Todo esto va a pasar, pero no es lo mismo que hubiese pasado si José no hubiese tenido a Dios en su corazón. José hubiese dicho, pero ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Si yo no he hecho nada malo. No es lo mismo que Moisés hubiese pasado todas esas tribulaciones y todas esas pruebas con Dios que sin Dios. Y que ahí mismo en su historia podemos ver una prueba, una pequeña prueba, pero es una prueba de qué hubiese pasado si él no se lo hubiese pasado con Dios. ¿Se escuchó bien eso? Que la Biblia dice que como el pueblo tenía sed, el pueblo de Egipto, estaban en el desierto, ¿verdad? Y Moisés estaba hablando con Dios, con Jesús, y le dijo, Señor, mi pueblo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Y enojado se lo dijo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esta gente? Pero Dios le dijo, háblale a la peña, ¿verdad? Háblale a la peña y como que va a botar agua, ¿verdad? Era así, ¿verdad? Pero Moisés lo que hizo fue que desobedeció la palabra de Dios y que en ese momento actuó acorde a como el momento le dejó y no acorde a lo que Dios dijo. Y dice la Biblia que gracias a esa desobediencia que Moisés mostró, no pudo entrar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ya para cerrar, ¿verdad? Para concluir lo que quiero decir, de tal manera es una palabra sumamente poderosa. Es uno de los engranajes y de los ejes que trae a la Biblia su esencia. Pues muchas historias dentro de la Biblia, diría yo que casi todas, de trasfondo, llevan la palabra de tal manera. Y porque muchas veces decimos de tal manera y pensamos en Juan 3:16 y por eso fue que lo mencioné. Pero la palabra de tal manera no solamente se muestra en Juan 3:16, la palabra de tal manera, si uno le busca el trasfondo bien, la encontramos en nuestra
vida cotidiana, en nuestro día a día y cada vez que leamos la Biblia. Dios le bendiga y Dios le guarde.